Una de las formas en la que los fondos de Venture Capital apoyan a las startups de su portafolio es a través de alianzas. Y una de las alianzas que me ha funcionado de maravilla es con Amazon Web Services. Gracias a las alianzas que tiene AWS for Startups con otros fondos de Venture Capital en Latinoamérica, he podido ayudar a las startups de mi portafolio con créditos de hasta $100,000. Si eres un VC y no tienes este beneficio, te estás perdiendo de mucho. Hola Pablo, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Fran. Encantado de estar acá. Siempre me gusta empezar con un poco de contexto. BCG, Forubana, fundaste Neta, hoy en Picus y también viviste en varios lugares en el mundo. ¿Cómo llegas al mundo de las inversiones y especialmente a liderar Picus para LATAM? Sí, no, muchas gracias por la pregunta. Nada, la verdad, tuve muchos roles operativos, ¿no? En mi carrera. Viví en muchos lugares también, como decías. Viví en Chile cuando era chiquito, luego Ciudad de México. Y muchos roles operativos. Siempre me encantado con el mundo operativo, ¿no? Y hacer suceder las cosas. Trabajé primero en un social enterprise cuando estaba en la universidad, en Chiapas, en el sureste de México, conectando productores de café, ¿no? Como una comunidad indígena con compradores en las ciudades grandes en México. Es como un agritech play con un foco social. Luego estuve en consultoría en BCG un par de años. Me encantó como ese inicio a mi carrera, ¿no? Muy estimulante intelectualmente. Luego estuve en Australia en un e-commerce company muy grande por un par de años. Luego otro social enterprise en África rural, en Naivasha, en un pueblo cerca de Nairobi, en Kenia. Y luego Stanford MBA, y muy enfocado en emprender, y monté Net después de eso, como sabes. Entonces, nada, pues muchos roles operativos. Y nada, creo que ese conjunto de experiencias, pues, me dieron un buen set de perspectivas, ¿no? Sobre cómo llevar una compañía en campo, ¿no? En México y cómo operar. Y siempre tuve el gusanito de puta, ¿cómo será el mundo de inversiones? Nunca hice banking, nunca hice private equity. Tuve la oportunidad de hacerlo, pero sí, no, y mantenerme en el track operativo. Entonces, cuando salí de Neta, pues dije, bueno, puede ser una buena probada, ¿no? Esta ventana que tengo para pasarme ese mundo de inversiones, de venture capital y ver qué tal me parece, qué tal me gusta. Y pues nada, así llegué con un fondo que conozco muy bien, ¿no? Que mi primer inversionista en Neta institucional eh, entraron conmigo desde el inicio como pre-seed investor pues los conozco súper bien, muy cercanos. Me parece un fondo súper analítico y riguroso y bueno, Picus. Y nada, entonces pues se dio muy natural esa oportunidad, ¿no? Esa apertura y acabé entrando con ellos hace un par de meses. Quiero hacer double down en la historia, neta. Leí el postmortem de tu co-founder, me encantó escalar de 0 a 8 millones de GMV y ya hoy estás desde el lado del inversionista. O sea, ¿cuáles estos son los principales aprendizajes que te llevas hoy al momento en lo que tú evalúas las startups? Sí, no, eso fue un journey con muchos altibajos, ¿no? Como viste en el postmortem, muy buen resumen, ¿no? Que publicó Nicolás, mi socio en la compañía. Nada, o sea, la verdad es, you never really know, ¿no? A lo que te estás metiendo hasta que te lanzas y lo haces. Creo que los inicios de la compañía, ¿no? De company building son duros, ¿no? Toma mucho esfuerzo, toma realmente levantar la compañía a las patadas, y es realmente levantarte cada día pues inventar, ¿no? Cómo vas a hacer que le funcione, cómo vas a cerrar una venta, cómo vas a empezar a crecer la compañía. Entonces, nada, creo que muchas lecciones que aprendimos, ¿no? Sobre cómo, pues nada, para mí un poquito como el balance, ¿no? De cómo, qué tanto te metes a los weeds, ¿no? En el día a día, y tanto tienes una perspectiva también más amplia, ¿no? Hacia dónde vas, cuál es la dirección que quieres tomar, y qué tanto lo que haces en el día a día encaja con esa visión más grande que tienes. Creo que aprendizajes clave que tuvimos en ese recorrido fueron, pues nada, uno, como priorizar siempre como a qué tipo de socios quieres meter al inicio, ¿no? Partners, tanto del mundo del lado de VCs como el lado de early employees y co-founders, ¿no? Y esos primeros, o sea, esos primeros cierres de partnership, pues se quedan contigo para el resto del recorrido, ¿no? 10, 15 o más años y hacen una gran diferencia. Entonces, ser bien disciplinado con eso, ¿no? Con esa selección de socios iniciales. Y luego ser muy meticuloso en cómo empiezas a crecer, ¿no? Cuando consigues algún tipo no sé, clic con lo que estás vendiendo con los consumidores, pues es muy tentador empezar a escalar rápido el negocio, ¿no? Tanto a nivel ventas y crecimiento como a nivel empleados. Nos pasó a nosotros. Aceleramos mucho el crecimiento muy rápido por un poquito de atracción muy buena que tuvimos al inicio y eso pues, se nos acabó siendo de las manos, ¿no? 3, 4 meses dentro del recorrido y luego tuvimos que hacer muchos course corrections y demás
meter procesos más rigurosos en place de organización y de comunicación entre organizaciones, entre silos funcionales y básicamente parchar los errorcitos que tuvimos, ¿no? Por ese crecimiento tan acelerado. Entonces, creo que hoy en día con este mercado nuevo, pues estás casi que hay un forcing mechanism implícito, ¿no? Para que te obliga a ser disciplinado con crecimiento y cómo llevas el negocio, pero en ese entonces pues no lo había tanto y creo que ese mindset, ¿no? De llevar la compañía paso a paso y de, no sé, como moderar crecimiento con probabilidades de rentabilidad y de crecimiento sostenible, pues fue una lección importante para nosotros, ¿no? Creo que esa fue una parte y la otra fue nada más de vuelta, ¿no? La visión más grande que tienes de cómo crees un equipo que sea de alto rendimiento, ¿no? Y que se adecúa a lo que vas a necesitar en 3 months o en 6 months, ¿no? Por delante y ser proactivo con eso, ¿no? ¿En qué te fijas en los equipos en los que inviertes hoy ya como VC? O sea, creo que obviamente como early stage funds, nosotros en Picus, ¿no? Obviamente pues priorizamos más que nada al equipo fundador y al founder y es obviamente fit con el mercado, el problema que está atacando, ¿no? ¿Qué tanta experiencia relevante tienen en ese espacio? Si es más de un founder, complementariedad de roles, ¿no? Y de experiencias también. Y obviamente también una buena parte es el nivel de hambre, de ambición, ¿no? De construir algo, una compañía masiva y de resiliencia o fuerza, de puta, pase lo que pase, habrán muchos hagan altibajos en cualquier recorrido, ¿no? De estos. Tendrás la resiliencia y el compromiso con la visión para empujar, ¿no? A pesar de esos potenciales obstáculos, seguir adelante, ¿no? Ya hablaste un par de veces de los altibajos. Como emprendedor tienes muchos altos y muy bajos. Y se habla mucho de que en un día puedes tener tu mejor día y el peor día en 24 horas. Como VC, ¿crees que llegas a tener este tipo de altibajos? ¿O cómo se traslada esos altibajos de un founder a un VC? Claro. Justo hablaba de esto con una persona esta semana, ¿no? Un poquito como ligado a eso, comparando las vidas de emprendedor y de VC. Creo que la vida de VC es bastante más esquizofrénica, así lo puso otra persona, ¿no? Pero me gustó cómo lo describió. Eh, Como founder tienes una visión que quieres hacer realidad, ¿no? Y todo lo que haces, pues en teoría va encaminado hacia esa visión, ¿no? Y vas casi que juntando el rompecabezas, juntando las piececitas para llegar a esa meta que tienes de largo plazo. Entonces, como tienes eso que te jala, ¿no? Y que te va impulsando. Como VC, es un poquito quizá menos ese feeling y más, tienes pues, muchas cosas que estar persiguiendo, ¿no? Deals nuevos, estás sourcing a compañías nuevas, estás haciendo diligencia de compañías ya en proceso, ¿no? Con llamadas expertos a clientes potenciales, llamadas de referencia de los founders. Estás haciendo quizá incubaciones, en nuestro caso, ¿no? Con pre-seed companies, estás haciendo trabajo de portafolio. Entonces, es casi que 1000 cosas a la vez, pero más chiquitas. Entonces, muy esquizofrénico, muy fragmentado. Entonces te digo, es bastante más esquizofrénico en VC. Nada, o sea, tienes altos, tienes bajos cuando quieres cerrar un deal y no lo puedes cerrar, o el cheque que quieres meter es un poquito más chico del que te hubiera gustado, ¿no? O tienes como el portafolio que está yendo bien y puta, compartes esos highs con los founders. Entonces es un poquito más, lo que te decía antes, un poquito más fragmentado. Tienes highs y lows en paralelo, ¿no? Con muchas cosas pasando a la vez, a veces buenas, a veces no tan buenas. Como founder, que estás casi que 100% comprometido con una visión, con una compañía, obviamente. Entonces, los highs y los lows son más pronunciados y nada, pues te desvías mucho más por lo que estás haciendo, ¿no? Pablo, un rol fundamental de un fondo de venture capital es ayudar a las empresas de su portafolio. Y ya has estado en los dos lados de la moneda, recibiendo ayuda, siendo founder de Neta, y ahorita aportando valor. ¿Cuál crees que es la mejor manera en que un fondo de VC pueda ayudar a las empresas de su portafolio? Muchas formas donde puedes tratar de ayudar, ¿no? Obviamente cada fondo tiene su especialidad o socios con diferente expertise en diferentes cosas. Que para mí es, o sea, primero, un poquito como el estereotipo que dicen los founders que yo compartí estando en Neta, ¿no? Como es, quieres ayuda cuando la necesitas y que te dejen trabajar en paz cuando no la necesitas o no la quieres, ¿no? Entonces, que
sentir como ese reliability, ¿no? O esa confianza de decir, puta, cuando necesito ayuda o apoyo o un sounding board ahí está disponible, pero no me generan carga adicional, ¿no? De reporting o lo que sea. Entonces, para mí es de entrada como table stakes. Fuera de eso, pues nada, creo que las ayudas clásicas de los fondos son en reclutamiento y en fundraising. Eh, a mí me gusta, también por mi experiencia como founder, ¿no? Pero me gusta, creo que hace una gran diferencia sentir como oye, el fondo con el que estoy trabajando, con ese fondo puedo ser honesto o abierto, transparente, puedo contar las cosas como son y tengo esa confianza de que no siento que tengo que jugar ajedrez con ellos todo el tiempo, ¿no? A veces como founder, yo incluso hablo con otros founders, conocidos míos, amigos y demás, hay mucha sensación de, puta, me siento con el fondo y estoy siempre vendiendo o siempre jugando ajedrez otra vez, ¿no? Tengo una agenda detrás que es como una barrera, ¿no? Que no me permite ser completamente abierto. Cuando yo he sentido de, puta, puedo ser abierto, puedo compartir lo que estoy pensando y lo que me preocupa, lo que me da miedo, ¿no? Lo que no está yendo bien. Ahí es cuando me siento más conectado, ¿no? Y más apoyado por esos fondos. Entonces creo que esto es algo que suena sencillo, pero que es creo que muy raro en el mundo de inversiones que estamos a ser nosotros y yo ahora como VC. Y fuera de eso, nada, pues escuchar y ya sea aportar directamente con experiencia propia, ¿no? En temas de go-to-market, o en temas de producto, o en temas de growth, o lo que esté pasando por la compañía. Y si no tengo la respuesta yo, conectarlos con la gente que sí lo tenga, probablemente facilitar una conexión que sea de valor y no solamente orquestar connects por orquestarlas, ¿no? Que también creo que pasa muchas veces en VC. Pero a mí lo más importante es solamente como ese reliability, ¿no? Esa confianza de puedo ser abierto, completamente abierto, incluso yo personalmente como founder, con esa persona del otro lado, ese inversionista o ese VC, y estaré seguro, ¿no? Me sentiría escuchado y apoyado. Qué buena respuesta. Nunca había escuchado algo similar y totalmente de acuerdo. Sí, esta parte de ser totalmente transparente y que no tengas que jugar un juego extra de pues, que ya no eres 100% transparente. Ahora, Pablo, levantaste capital en el mero boom de 2021 y hoy en 2023 es otro mundo totalmente diferente. ¿Cómo contrastas estos dos mercados cuando estabas levantando y levantaste para Neta y hoy cómo estás invirtiendo como VC? Sí, es un mercado radicalmente diferente, ¿eh? Nos tocó la fiesta. Como founder fue muy divertido. Y lo digo medio de broma, obviamente, ¿no? Pero sí nos tocó un mercado muy caliente. Y nada, se prestaba, tío, para un mindset muy diferente de cómo construir, ¿no? Muy enfocado en crecimiento, acelerado, a costa de casi que cualquier cosa, ¿no? Y economics casi que en un segundo plano. Así lo hicimos, honestamente, un poco nosotros al inicio y aprendimos de eso después, ¿no? En un poquito más dentro del recorrido. Creo que hoy en día, nada, hay sí, un estándar mucho más alto, ¿no? Sobre qué tipo de compañías se quieren, se quieren respaldar, ¿no? Compañías que puedan articular de forma elocuente, ¿no? Y clara cuál es el camino hacia rentabilidad, incluso hacia cash flow positive, ¿no? Y dado eso, pues un perfil de compañías un poco diferentes a las que se hubieran respaldado quizás hace 2 años o antes, ¿no? En ese mercado más agresivo, más caliente. Entonces creo que es eso, uno ha cambiado un poquito el perfil de compañías que estamos viendo saliendo a levantar capital y el tipo de compañías que son respaldadas también. Y luego no sé, como el supuesto de lo que se espera de las compañías dentro del siguiente año, 2, 5 o más, ¿no? ¿Qué consejo le darías a un emprendedor que está levantando capital en pleno 2023 o principios de 2024? Creo que tienes que ser o sea, como emprendedor muy honesto contigo mismo, ¿no? O sea, qué compañía quiero construir, ¿no? Y para qué quiero levantar el capital, ¿no? O sea, realmente para qué lo necesito. Y creo que para mí es casi que estamos volviendo a una mentalidad muy OG, ¿no? Muy original de casi que el YC mentality o sea, levanto capital, bueno, necesito levantar capital para llegar a ciertas métricas y levanto solamente lo que necesito, ¿no? Y articulo muy bien cómo me imagino esa secuencia de hitos a alcanzar, ¿no? Que justifiquen lo que estoy levantando. Entonces, un poquito como esa honestidad con uno mismo, ¿no? ¿Por qué necesito el capital? ¿Para qué lo necesito? Y luego, pues nada, ser bien enfocado en cómo llevo el proceso, ¿no? Cómo lo llevo de forma sistemática, cómo ataco o me dirijo a fondos
que conocen el espacio en el que estoy jugando, ¿no? Y que pueden empatizar con lo que estoy intentando hacer y luego comunicarlo de una forma en donde otra vez se aclara, ¿no? Esa secuencia o ese plan que me imagino para llegar a un negocio sostenible y de verdad, con márgenes atractivos, ¿no? Económicos atractivos. Uno de los puntos principales del postmortem de tu founder eran los unit economics. ¿Qué tan obsesivo eres o no, dada tu experiencia neta, hoy con las inversiones? ¿Y qué tanto te fijas en estos unit economics? Creo que depende un poquito del espacio, obviamente, ¿no? Pero solamente lo que queremos, lo que yo quiero ver ahora un poco también, ¿no? Por esa experiencia por la que pasamos, o sea, queremos imaginar que hay un negocio que es sostenible, ¿no? Que puede como stand for itself, ¿no? Negocio real, de verdad, sostenible, y que se puede llegar a eso. Obviamente no se espera que en el día cero tengas cash flow positive como economics, ¿no? Pero entonces no sería un negocio eh, apropiado para venture capital, capital de riesgo, obviamente, ¿no? Para eso es el venture capital, justamente para fondear negocios no fondeables por otros mecanismos y para ayudarte a llegar a un nivel de sostenibilidad donde tienes que invertir para llegar a ese nivel, ¿no? Entonces, no esperamos empezando en early stage, a menos que tengas economics positivos, ni mucho menos, pues que tengas una visión o un entendimiento de los levers que generan valor en tu espacio, en tu negocio, y cómo se van a ir moviendo esos levers, ¿no? O esas palancas de valor, de creación de valor, en el siguiente año, dos, y hacia adelante, y cómo eventualmente con escala y con cierta atracción llegas a esa sostenibilidad, ¿no? Que es la que buscamos. Negocios de verdad, sostenibles, that stand by itself o by themselves, ¿no? Ahora, Pablo, entrando ya más a Picus, ¿cuál es la historia de Picus? ¿Por qué es diferente a otros VCs allá afuera? Sí, Picus empezó en 2015, 2016 en Alemania y nada, fundado por un LP que se llama Alexander Samwer, que básicamente pues, es el single y only LP, ¿no? Del fondo. Creo que lo que es un poquito como la historia de Picus es un fondo global con oficinas en todo el mundo, en Múnich, en Berlín, en Londres, en Singapur, en China, en India, en París, en Ciudad de México, en Nueva York, pronto San Francisco también. Entonces, fondo global. Creo que lo distingue, es un fondo, en mi opinión, es un fondo realmente global. Creo que hay pocos fondos hoy en día que sean realmente globales, en donde realmente tienes ese leverage global, donde el comité en sí es global, ¿no? Es con Alemania todos los jueves y está el partnership global, ¿no? En el comité. Fondo realmente global y es por misma estructura, ¿no? Que te comentaba de un single LP, pues es un fondo evergreen, entonces se reinvierte todo lo que se va realizando de ganancias en el mismo fondo, lo cual nos permite tener una estructura súper flexible, ¿no? De tamaños de cheque, de cuánto invertir, en qué tipo de compañías y luego cuánto mantener esas inversiones. Como tenemos en ese single LP structure con un evergreen fund, podemos mantener las inversiones a largo plazo, horizontes de 10, 15 o más años. Entonces, entramos pre, nos mantenemos hasta IPO and beyond incluso, which means que podemos tener horizontes, ¿no? O visiones largoplacistas como los founders, ¿no? Entonces podemos compartir pues casi que esa visibilidad a largo plazo, ¿no? Lo cual tiene diferencias monumentales en cómo llevas el día a día y en qué esperas de las compañías, ¿no? En el corto o mediano plazo, año, 2 años, 3 años, etcétera. Te diría eso y para agregar nada más, yo como te digo, lo estuve en mi cap table, como te decía, como primer inversionista institucional en la compañía neta, y fueron para mí uno de los fondos pues nada, que realmente estaban ahí como trustworthy, reliable, no responsive, los que me sentía cómodo siendo abierto sobre lo que pasaba por mi cabeza como founder y por lo que pasaba en la compañía, lo bueno y lo malo. Sentí el apoyo ahí incondicional, ¿no? Pues nada, fueron por ello uno de mis pues, más trusted partners, casi que otro co-founder, con el cual podía hablar cuando fuese, y creo que eso fue algo bastante único en lo que aportamos al día de hoy en todo el mundo y en Latinoamérica, y que creo que es muy valorado, ¿no? Y muy raro, te digo, en el mundo de Venture Capital. Invierte en global y supongo que tienen que tener esta perspectiva global. Viviste en Chile, África, Australia, ahorita México. O sea, ¿qué tanto
empaparte de diferentes culturas, crees que te ha ayudado a ser un buen inversionista? Creo que ayuda creo que como inversionista que tienes que tener como un acceso a puntos de vista diferentes, ¿no? Una variedad de puntos de vista, ¿no? De perspectivas, y con ese exposure formar la de uno mismo, ¿no? Creo que en ese sentido ayuda ese breadth of perspectives y de experiencias, ¿no? De internacionales y multigeográficas. Creo que eh, y creo que sí, te diría como ayuda en ese sentido. Creo que creo que para mí es un balance cuando invertimos y con Picus y personalmente también es un balance de ser como first principles driven. Entonces, eh, pues nada, cuando estamos ideando una compañía nueva, haciendo discovery para un pre-seed company, ¿no? Siempre the first principles que nos guían. Entonces, ¿cuál es el problema y cómo vamos jalando los threads para escuchar cuáles son los pains de los clientes potenciales, dónde podemos jugar, dónde hay un wedge potencial para una solución, ¿no? Entonces, siempre como first principles driven, pero eso complementado con el understanding global que tenemos, ¿no? De que ha funcionado en otros lugares, que no ha funcionado, por qué ha funcionado, ¿no? Que es más importante aún que no, que sí o que no, es por qué sí o no ha funcionado, qué tendencias seculares ha habido en esos lugares que los ha hecho o no funcionar y qué lecciones podemos aprender que son aplicables, no transferibles al mercado local en el que estamos jugando, pero siempre, obviamente, guiados por esos first principles first, ¿no? Complementado con ese understanding global, ¿no? Y esa mezcla creo que es muy, again, muy inusual, hacerla bien, muy rara y creo que agrega un valor tremendo, ¿no? Para las compañías. Totalmente. Ahora, Pablo, entrando al tema de MBA, estoy en MBA en Stanford, la mayoría de los VCs en América Latina tienen este MBA. ¿Qué tanto crees que es necesario un MBA primero para emprender? O sea, ¿qué tanto te ayudó en tu carrera en neta? Y hoy, ¿qué tanto valor te ha traído para ser un VC? Yo creo que definitivamente no es necesario ni para emprender ni para invertir. Para mí en su momento fue más como una oportunidad para pivotear, ¿no? O sea, mi geografía y mi carrera estaba más en una compañía de e-commerce en Australia. Fue mi plataforma de pivote para hablar del mundo de tecnología y en Latinoamérica. Entonces pivoteé en I guess, industria o espacio o giro y en geografía. Y creo que me dio nada, muchas habilidades soft que son indispensables en liderazgo, creo. Eh, Como una comunicación clara, ¿no? Concisa, asertiva, cómo navegar conversaciones difíciles, ¿no? Con equipo, con co-founders, con inversionistas, con un board, cómo estructurar una cadencia organizacional que tenga sentido semana a semana, ¿no? Con tu team ejecutivo, con tu resto de la compañía all hands, cómo negociar de forma más efectiva. Entonces, pues, muchos soft skills que creo que era lo que más usaba yo en el día a día como CEO y como founder, que también son relevantes y aplicables al mundo de inversiones, ¿no? También hay conversaciones difíciles con compañías de portafolio, potenciales founders nuevos que estás evaluando o navegando política, ¿no? Dentro de la firma en la que estás trabajando, ¿no? Como venture capitalist. Entonces, hay habilidades como esas que para mí son invaluables en el mundo profesional y personal y que para mí valen mucho más de lo que me costó el MBA. Y relaciones, también un network poderosísimo, como bien dijiste, en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Tanto en tecnología como en mundo operativo y de inversiones. Es un network y relaciones que otra vez apalancas muchísimo, ¿no? Todo el tiempo para eh, nada, llamadas de expert calls, customer calls, reference calls o incluso para rebotar ideas. Entonces, en ese sentido es muy útil, pero en el core, ¿no? De qué necesito, ¿no? De saber o conocer de hard skills o knowledge para poder hacer el trabajo, realmente ninguno de los no es necesario ni para emprender ni para invertir, pero para mí fue útil más allá de eso en mi vida, ¿no? Te digo, en esas habilidades más soft, ¿no? Pues sí, más soft. Hace poco veía un reporte que decía que una tercera parte de las inversiones de los VCs son en founders que comparten su alma mater. ¿Crees que este signaling de yo como VC estudié el MBA o la universidad en esta universidad, por lo tanto tengo cierto bias a invertir un poco más en este founder que compartimos
esta experiencia que fue en la misma universidad? O sea, tú como VC, si llegas a ver un emprendedor de Stanford, ¿crees que este signaling que haya salido de Stanford te lleve, te incline un poquito más hacia invertir? So, obviamente hay afinidades, ¿no? Estás invirtiendo en etapas muy tempranas, ¿no? En pre-seeds en particular como nosotros. Tienes que tener, o sea, hay un leap grande que tomas, ¿no? Al invertir y estás creyendo en una visión casi que inexistente en ese momento, en la habilidad del founder para, pues, llevarla a cabo, ¿no? Y la resiliencia que pueda tener, como te decía al inicio. Creo que, te diría, como tratamos de ser muy, o yo intento ser al menos como muy objetivo en cuanto a cómo evalúo esas habilidades o ese potencial del founder y la potencial visión que está pintando, sin anclarme demasiado en estampas, ¿no? En esas credenciales que pueden ser un poco vacías o huecas a veces. Habiendo dicho eso, obviamente sí hay cierta afinidad, ¿no? Cuando compartes experiencias de cierto tipo que te marcaron muy profundamente y que sabes que hablan de ciertos valores o de ciertas inclinaciones potenciales que pueda tener la persona, ¿no? El founder, a la hora de emprender, a la hora de llegar, de hacer negocios, a la hora pues pensar en cómo va a enfrentar situaciones difíciles, ¿no? Cómo se va a manejar en cuanto a integridad y valores. Creo que no sé, esas semblanzas de afinidad, pues sí ayudan o ayudan o sea, suman algo, pero otra vez intentamos, en la medida de lo posible, no mantenernos un poco ciegos a esas marcas, sí, a esas marcas y evaluarlo más de cero, ¿no? Otra vez como de first principles primero y luego el otro sense check en caso de que pueda ayudar, ¿no? ¿Crees que para un fondo, o sea, sé que ustedes no tienen este problema de levantar con institucionales, varios LPs, si no tienen un single LP, pero crees que en el mundo de VC, un VC con este MBA de un top MBA te ayude a levantar tus fondos? Sí, eso te digo, creo que puede ayudar, sí, creo que no es la solución y el make or break, ¿no? Pero puede ayudar sin duda, o sea, otra vez, creo que esos proxies, ¿no? Creo que como seres humanos todos usamos heurísticos, ¿no? Y proxies todo el tiempo para tomar decisiones rápidas. Creo que inevitablemente, como they factor in, ¿no? Influyen en nuestras decisiones y en nuestras percepciones de lo que está pasando en el mundo. Ese es un ejemplo de eso. Entonces, sí, creo que es un proxy bueno o no tan bueno como se quiera percibir, ¿no? No sé, cierto estándar de profesionalidad o trayectoria profesional, ¿no? Que a veces puede ayudar, sin duda. Llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde la respuesta te pido que sea lo más breve posible. ¿Preparado? Perfecto. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Me emociona mucho Climate Tech. Esa es una de las principales. Luego hemos visto bastante de Healthcare, Health Tech en LATAM también. Creo que globalmente nos gusta mucho Developer Tools y Gen AI, y el potencial de eso para, pues sí, para negocios y empleos de infraestructura y demás. ¿Qué harías para que haya más LPs invirtiendo en VCs en Latam? Creo que comunicaría mejor, ¿no? Como la filosofía de inversión de cada uno de los fondos. Lo aterrizaría un poquito más. Creo que para inversionistas más tradicionales, para family office y demás, algunas de ellas al menos puede parecer casi que un casino, más por el mercado big del que venimos. Pero ahora que hay más disciplina y, ¿no? y más eh, pues sí, criterios objetivos coming into place. Creo que solo comunicarlos de forma efectiva, ¿no? Y la profesionalidad detrás de las decisiones que se toman, creo que ayudaría. ¿Generalista o especialista? Creo que las dos, depende de la fase, depende de la etapa. Cuando en Neta pensamos mucho al principio, generalistas, que pueden hacer de todo para escalar rápido, ¿no? Gente con hambre, con ambiciosa, que se puede mover rápido, generalistas, con escala especialistas, ¿no? Que puedan profundizar y realmente llevar la función al siguiente nivel. ¿Qué consejo le darías a un first-time fund manager? Un first time fund manager, también soy bastante nuevo en inversiones, así que no tengo mucha sabiduría que aportar todavía. Pero nada, al menos para mí como first time investor al menos, quizás similar, nada, mucha humildad, mucho open-mindedness, es un
Es mucho más, creo, difícil de lo que parece ser un buen inversionista en capital de riesgo, en venture capital. Así que humildad, open-mindedness, aprender de la gente que lleva haciendo esto por décadas. Por último, ¿cómo ves a Picus dentro de 5 años en la TAM? Sí, creo que carving out un space bastante único en el mercado, ¿no? Mi opinión como founder, uno de los mejores, no es que el mejor inversionista early stage en la región hoy en día. Parece ya más un fondo local que internacional jugando acá. Creo que es el fondo, el go-to fund, ¿no? El go-to partner para cuando un founder está incluso empezando a pensar en quizá fundar una compañía o empezar a idear. Vas con Picus y junto con Picus es todo el discovery process pues nada, cómo llegas de la nada a una tesis que tiene sentido, que tiene pies y cabeza. De ahí levantas de una ronda para empezar a construir, ¿no? Y como ese go-to partner en todo ese proceso de menos de cero, de -1 a 0, será Picus. Eso me queda clarísimo. Ahí tenemos una inversión en conjunto y ustedes fueron ese partner desde el día uno y súper empresa. Pablo, disfruté muchísimo platicar contigo. Muchísimas felicidades por todo lo construido desde Neta y ahorita desde Picus por el ecosistema. Muchas felicidades por todo lo que has hecho. Muchísimas gracias, Fran. Gracias por las preguntas. Disfruté muchísimo también. Te agradezco.